Mi nombre es Rebeca. Tengo 28 años de edad y llevo 5 años casada con mi esposo. Omar. La vida que llevábamos en Guadalajara era apacible, aunque distaba de ser ideal. La chispa que solía unirnos se había debilitado debido a la rutina. Sin embargo, continuábamos avanzando, principalmente por la inercia en lugar de la pasión. Su labor se desempeña como vigilante en un complejo comercial, mientras que yo, por mi parte, me he encargado tradicionalmente de las labores domésticas y de algunos empleos eventuales en el campo del diseño gráfico. Hasta hace unas semanas, todo transcurría con normalidad. Pero recientemente he comenzado a observar grietas diminutas en las paredes de la sala y un leve desgaste en los muebles de madera. Al principio creí que se trataba de humedad. Sin embargo, Omar detectó rápidamente la situación. Se trataba de un fallo en la estructura. De repente, nos vimos inmersos en una situación que se complicaba rápidamente. Tratamos de solucionarlo por nuestra cuenta, explorando opciones en la web y contactando a un vecino, Don Chuy, quien afirmaba tener un enfoque efectivo. Sin embargo, no obtuvimos resultados positivos. Por fin hemos logrado contratar a una compañía experta en el tema. Se nos informó que debemos abandonar la vivienda durante 7 días para que puedan llevar a cabo las reparaciones requeridas. En ese momento, se presentó el conflicto. ¿Cuál es el mejor lugar para hospedarnos? Dado el límite de dinero disponible, no era una opción considerar el alquiler de ningún lugar. Omar sugirió la posibilidad de alojarnos en la residencia de su padre. Don Esteban reside en Soledad. Cuenta con amplitud en su hogar y seguramente no le incomoda en absoluto. La idea me causó malestar. Siempre tuve la impresión de que don Esteban era una persona silenciosa y discreta, con una mirada que parecía traspasar lo obvio. Sin embargo, no quedaba alternativa. Al descender del automóvil aquella noche en que arribamos a su hogar, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Se trataba de una vieja edificación en las afueras de Zapopan, con muros robustos, diminutas ventanas y enredaderas que crecían caóticamente por la parte frontal. Al llegar a la puerta, don Esteban saludó a Omar estrechándole la mano y me miró brevemente. Adelante, expresó, cediendo paso para nuestra entrada. El anfitrión nos enseñó la habitación de invitados, un espacio reducido con una cama doble y unas cortinas gruesas que impedían la entrada de cualquier haz de luz. Al soltar la valija, percibí el aroma de madera antigua combinado con otro elemento desconocido para mí. En la noche, Omar se dirigió a su lugar de trabajo. Permanecí sola, sintiéndome incómoda en una cama ajena, en una residencia que parecía cobrar vida con cada sonido que emitía. Justo cuando estaba a punto de conciliar el sueño, percibí 3 golpes suaves en la puerta. La voz de don Esteban resonaba con gravedad desde detrás de la puerta de madera. Llamando a Rebeca, preparé una sopa por si tienes apetito. Tuve mis reservas, tenía la corazonada de que sería mejor quedarme en casa, aunque tampoco deseaba dar una mala impresión. Me coloqué una sudadera y luego la abrí. Agradezco, señor Esteban. Enseguida me pongo en marcha. En la cocina se percibía una atmósfera nostálgica, con azulejos de cerámica azul y una lámpara antigua que proyectaba una luz acogedora. Mientras compartíamos la comida en silencio, él tomó asiento frente a mí. De repente, sin siquiera alzar la vista, mencionó que parecías sentirte fuera de lugar en este lugar. No es así, declaré falsamente. Tan solo debo adaptarme, le contestó. No te preocupes. Siéntete como en tu propio hogar. Después, sus ojos se elevaron hacia mí y se quedaron fijos en ese punto. Prolongando el instante, tras la cena, regresé a la habitación. Me recosté al lado de un Omar que parecía estar en otro mundo y experimenté una sensación de intranquilidad que me erizó la piel. Al día siguiente, Omar llegó muy cansado y se tumbó en silencio. Opté por realizar la limpieza del hogar como forma de mantenerme ocupado. Comencé a limpiar el suelo. En la entrada de la sala, Esteban se presentó y me miró sin decir una palabra. Comentó que no era necesario que lo hiciera. No me causa incomodidad, de esta manera me entretengo. En tono suave, expresó. ¿Eres realmente gentil? Me sentí confundido por ese comentario. Mientras me inclinaba para recoger el recogedor, noté su mirada fija en mí. Experimenté rubor en mis mejillas, aunque opté por ignorar lo que había escuchado. Esa noche, tras la partida de Omar hacia su trabajo, fui a la cocina en mi pijama para tomar un vaso de agua. Al voltear, Esteban se presentó en la entrada. La luz lo delineó con precisión. Vestía bermudas y estaba descalzo cuando su mirada se posó en mí. Noté que mi playera era muy fina. Pido disculpas, no fue mi intención causarte miedo, expresó, aunque mantuvo su mirada fija en mí. Traté de marcharme, pero al pasar a su lado, noté que empezó a respirar más rápido, apoyado en la puerta de la habitación. Sentí como un calor extraño me invadía mientras me recorría, a pesar de que mi mente insistía en que todo iba mal.
Mi cuerpo respondía de forma distinta. Esa noche algo se transformó. Algo que no estaba seguro si deseaba. Al día siguiente, el sol ardiente se colaba con dificultad a través de las pesadas cortinas de la habitación. Al despertar temprano, mi cabeza aún estaba dominada por la escena de la noche anterior. La expresión de don Esteban. La atmósfera cargada, la percepción de que algo intangible se había roto. Mientras todo a su alrededor seguía en silencio. Omar continuaba sumido en un profundo sueño. Opté por salir al jardín para despejar mi mente. En el patio trasero se encontraba un área abandonada, con macetas dañadas y plantas secas. Al aproximarme a una antigua fuente, observé algo inusual. Una caja de madera parcialmente enterrada junto a las raíces de una palmera. Impulsada por la curiosidad, decidí sacarla y abrirla. En el interior se encontraba una imagen en tonos de gris de una dama con un vestido desgastado y el pelo recogido en una trenza. En la parte de atrás, se encuentra una inscripción: Isabel en el año 1975. Imborrable en la memoria. Un escalofrío me invadió la columna vertebral. ¿Cuál era la identidad de la dama y cuál era la razón de que la imagen estuviera sepultada en ese lugar? Después del mediodía, Omar se despertó, tomó asiento a la mesa. Degustó el café que le ofrecí y apenas susurró un breve agradecimiento. Se encontraba alejado, sumergido en su propia realidad. Intenté explicarle sobre la imagen, pero su rostro cansado me hizo callar. Inquirí por su estado con un simple «¿Cómo estás?». Contestó que solo se sentía fatigado, desviando la vista. Después, sacó su teléfono y lo colocó con la pantalla hacia abajo en la mesa. Como si guardara un secreto, a pesar de que mi intuición me avisaba de que algo no estaba bien. Decidí no seguir investigando. Al atardecer, don Esteban se dirigió al jardín y lo observé detenerse exactamente en el lugar donde había descubierto la caja. Miré por la ventana mientras observaba cómo inspeccionaba el suelo y después, con una expresión de confusión, se inclinó para palpar la tierra movida. Al notar mi mirada, se quedó quieto, con la mano apoyada en el suelo. El ambiente se sintió más denso. Esa noche, como era habitual, Omar se dirigió a su turno nocturno. Permanecí en la habitación, pero me resultaba imposible conciliar el sueño. Mi mente estaba llena de preguntas y preocupaciones que no me dejaban en paz. Al despertar, me dirigí en silencio hacia la cocina con el propósito de beber agua. Mientras tomaba algo, percibí el sonido de pasos silenciosos en el pasillo. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. En la habitación, la luz estaba apagada. Sin embargo, pude distinguir la forma de una figura. El individuo se llamaba don Esteban. En el marco de la puerta se detuvo y dirigió su mirada hacia mí. Vestía una camiseta sin mangas y unos pantalones de lino finos. La expresión seria se hizo visible gracias al suave resplandor lunar. Entre risas nerviosas, mencioné que no había podido conciliar el sueño. Contestó diciendo que él tampoco. Después, manteniendo la mirada fija en mí, se aproximó y abrió la nevera para tomar una cerveza. ¿Quieres que te acompañe? No contesté, pero tampoco me retiré. Tomó asiento en una silla y acarició con delicadeza la que tenía delante. Tomé asiento, experimentando una sensación de fragilidad ante su escrutinio. La playera que tenía puesta era muy ligera y me percaté, demasiado tarde, de que no llevaba sostén. El aire se percibía más pesado, saturado de una presencia inesperada. De repente, preguntó si habías hallado la caja. Inquirí acerca de la identidad de Isabel. En silencio, mantuvo la lata girando despacio entre sus dedos. Susurró que era una persona a la que nunca debió dejar de recordar. Existen individuos que dejan huella, aun cuando no es apropiado. Observó detenidamente mi cuello, mi clavícula y mis manos con su mirada. Experimenté cómo el calor se extendía a lo largo de mi ser. La ausencia de sonido se volvió inaguantable. Al incorporarme de la cama, choqué accidentalmente con la silla. Esteban se unió con el propósito de brindarme asistencia. Agarró mi brazo con firmeza. La interacción resultó emocionante. Nuestros semblantes estaban muy cerca el uno del otro. Murmuró el nombre, Rebeca, mientras su aliento tibio acariciaba mi rostro. Rápidamente me alejé, dirigiéndome velozmente hacia la habitación. Después de cerrar la puerta, me recargué en ella mientras mi corazón latía descontroladamente. ¿En qué actividad se encontraba? ¿Cuál era esa sensación que experimentaba? A pesar de acostarme, no logré conciliar el sueño en ningún momento. Al día siguiente, mientras Omar descansaba, inspeccioné su celular. Al prenderlo, surgió un aviso. Echo de menos tu presencia. ¿Cuándo será nuestro próximo encuentro? Adrián fue la persona que envió el mensaje. Sentí un fuerte retortijón en el estómago. Experimenté un ligero temblor en mis manos. El nombre de Adrián. Coloqué el móvil en su lugar y luego me dirigí al patio. Tomé asiento en un banco de hierro envejecido, intentando asimilar la revelación recién obtenida.
Mis ojos se empañaron con lágrimas de enojo y desorientación. En un instante, todo lo que pensaba acerca de mi relación matrimonial se desvanecía por completo. ¿Te encuentras bien? La sorpresa me la dio la voz de Esteban. Asentí en silencio. Tomó asiento a mi lado. Guardó silencio por un instante. Permaneció en ese lugar, su presencia sólida y callada. De repente, su mano se colocó sobre la mía sin que yo lo esperara. Permanecí en el mismo lugar. Esa noche, mientras Omar salía rumbo a su trabajo, permanecí sentada en la sala. Esteban llegó con 2 cervezas en la mano. Tomó asiento a mi lado. La separación entre nosotros era casi imperceptible. Una vez más, su mano se acercó a la mía. Permanecí inmóvil. La televisión estaba encendida. Pero ninguno de los dos estaba poniendo atención. La atmósfera se impregnó de la misma tensión que nos rodeaba previamente. Su dedo acarició con delicadeza la parte de arriba de mi mano. Como explorando los confines, experimenté un estremecimiento recorriendo mi cuerpo. Decidí cerrar mis ojos. De forma pausada, su mano ascendió por mi brazo, acariciando mi piel con una delicadeza sorprendente. No encontraba palabras, solamente percibía la chispa eléctrica de su cercanía y la certeza de que estábamos traspasando un límite. Y yo no deseaba ponerle fin. Durante los días que siguieron, estuvieron inmersos en una densa bruma de tensión y misterios. Omar continuaba mostrando frialdad y distanciamiento, mientras yo no podía sacarme de la cabeza el mensaje que había leído. ¿Sientes mi ausencia? ¿Cuándo será nuestro próximo encuentro? Cada vez que lo observaba, tenía la sensación de estar frente a alguien que no reconocía. En contraste, Esteban se mantenía siempre presente, en silencio y con un aire sugestivo. En los corredores, en la cocina e incluso en el jardín. Coincidíamos con nuestras miradas, él siempre encontraba motivos para estar allí. Y en mi caso, no tomaba medidas para impedirlo. Esa noche, Omar decidió salir rumbo al trabajo con antelación. Tras oír el portazo, me encaminé hacia la sala. Esteban se encontraba en ese lugar, sosteniendo una taza de café. Vestía una camisa clara de lino con los botones superiores sin abrochar y pantalones de tono oscuro. Su melena un poco alborotada le daba un aspecto juvenil. Me aproximé al sofá y tomé asiento junto a él. Sin emitir palabra alguna, simplemente dirigió su mirada lentamente hacia mí. Inquirí si hoy no ibas a salir al patio. Interrumpiendo la quietud, contestó que en esta ocasión prefería permanecer en ese lugar. La forma en que hablaba, su tono al decir cada palabra, me provocaba escalofríos. Moviéndome inquieta, moví la pierna. Esteban se percató de la expresión y dirigió su mirada hacia mis piernas. Vestía un traje de algodón liviano que llegaba hasta la parte superior de la rodilla. Al cruzar las piernas, noté que su mandíbula se puso rígida. Pregunté por Isabel al recordar la imagen. Hubo un cambio en su semblante. Apoyó la espalda en el respaldo y dejó escapar un suspiro. Isabel se encontraba. Hizo una pausa. Reflexivo. Una persona me mostró que hay experiencias que perduran en la memoria. ¿Cuál era la razón de que tu fotografía estuviera sepultada en el jardín? En ocasiones, Rebeca, ocultamos en lo más profundo aquello que preferimos olvidar o revivir, manteniéndolo en secreto. Me observó detenidamente. La atmósfera entre nosotros resonaba con intensidad. El contacto de su mano con la mía fue suave, mientras su pulgar acariciaba mi muñeca despacio. La conexión era impactante, como si una corriente leve me atravesara. Murmuré que esto no estaba correcto, a pesar de que mi cuerpo se inclinaba automáticamente hacia su dirección. Contestó: estoy consciente de eso. Sin embargo, en ocasiones, lo apropiado carece de lógica. Su cara se aproximó a la mía y percibí su aliento cálido acariciando mis labios. Mi corazón latía con gran intensidad. Con un solo gesto, traspasaría un umbral del que no habría vuelta atrás. Mientras tenía los ojos cerrados, un sonido repentino nos asustó. Se trataba de la puerta principal. Había vuelto alguien. Decidimos terminar de manera repentina. Con una mirada de preocupación, Omar ingresó a la habitación. Le pregunté con naturalidad si ya se había marchado. Una de las máquinas en el centro comercial dejó de funcionar. Nos indicaron regresar a nuestro hogar. Observó detenidamente el panorama ante sus ojos. Esteban permanecía erguido en su asiento, con las manos apoyadas en las rodillas, mientras yo me encontraba a su lado. Con las mejillas sonrojadas, Omar mostró su desaprobación con el ceño fruncido, pero guardó silencio. Sin pensarlo 2 veces, se encaminó hacia la habitación. Durante el transcurso de la noche, un profundo silencio se apoderó del ambiente. Al día siguiente, Omar se despertó temprano y partió sin decir nada. Examiné su dispositivo móvil. Me encontraba atascado con una contraseña recién creada. Sentí una oleada de furia. Vestí una blusa antes de dirigirme al jardín. Esteban se encargaba de regar las plantas. Al observarme, sus ojos recorrieron pausadamente mi figura. No me importó en absoluto.
Me aproximé hacia él. Expresé la necesidad de entablar una conversación contigo. Contestó mientras bajaba el tubo. Mi matrimonio ha llegado a su fin. Fue en ese momento en que me di cuenta al leer ese mensaje. Expresó sus disculpas con total franqueza. Le dije que no se preocupara y me acerqué un poco más. Mi estado de ánimo no es de tristeza. Nuestros ojos se cruzaron. Noté que su respiración se hizo más intensa. Justo iba a comenzar a hablar cuando, de pronto, sintió la vibración de su celular en el bolsillo. Él extrajo el objeto y observó la pantalla. Mostró un gesto de seriedad en su cara. Inquirí por su estado con un simple, ¿cómo estás? Exacto, fue simplemente un error de marcación. Guardó rápidamente su teléfono. Durante un instante, una duda pasajera surgió en mi pensamiento, aunque la descarté de inmediato. Esa misma noche, Omar partió sin ni siquiera decir adiós. Saliendo hacia la cocina, me sentí irresistiblemente atraída hacia la sala de estar. Esteban aguardaba mi llegada en ese lugar. En tono suave expresó: estaba al tanto de que ibas a venir. Tomé asiento junto a él. Recorrió mi pierna sin ropa con su mano, ascendiendo poco a poco. El calor de su mano atravesó el tejido. Decidí cerrar mis ojos y permitirme ser llevado por la situación. Tras días de contener el anhelo, finalmente estalló en un beso apasionado y ansioso. El sabor en su boca era una mezcla de café y riesgo. Mientras mi mano se enredaba en su melena, percibía su figura rígida junto a la mía, cuando el reloj de la pared indicaba las 3 de la madrugada. Me puse de pie con dificultad y regresé a mi habitación. Antes de adentrarme, percibí un suave ruido que venía de la cocina. Al asomarme, pude observar el celular de Esteban reposando en la mesa. En la pantalla iluminada se podía ver un aviso. Mañana nos encontramos. Adrián, echo de menos tu presencia. El contacto es el mismo. Reiterar el mensaje. Experimenté una sensación de frío intenso recorriendo mis venas. Busqué comprender mientras me recargaba en la pared. Sentí como la sangre en mis venas se congelaba. Las palabras que me atormentaban seguían brillando en la pantalla del celular, proyectándose sobre la mesa. Mañana nos encontramos. Adrián, echo de menos tu presencia. El mensaje que observó en el teléfono de Omar era idéntico al que ahora se encontraba en posesión de don Esteban. Sentía como mi corazón latía con intensidad. ¿Podrías explicar el significado de eso? ¿Cuál era el vínculo que existía entre ellos? Retrocedí con calma y regresé a la habitación. Intentando organizar mis ideas, me recosté al lado de Omar, quien estaba sumido en un profundo sueño, sin percatarse de nada. Su aliento era profundo, sin emoción. Al cerrar mis ojos, la imagen de ese mensaje persistía, grabada en mi pensamiento. ¿Cuál era la verdadera situación? Al día siguiente, representé una calma que en realidad no experimentaba. Desayuné como todos los días y me senté a desayunar enfrente de Omar. Tomaba su café sin dirigirme la mirada. ¿Cómo te ha ido en el trabajo?, interrogué, tratando de ocultar el tono inquisitivo en mi voz. Contestó sin mirarme, diciendo: sí, lo de siempre. ¿Podrías decirme quién es Adrián? El ruido producido por la cuchara al chocar contra el plato resonó en el ambiente. Omar alzó la mirada, no demostrando sorpresa, sino una tensión controlada. ¿Cómo conseguiste ese nombre? Su tono vocal se tornó rudo. Observé el mensaje tanto en tu celular como en el de tu papá. La ausencia de sonido que vino después resultaba inaguantable. Omar se puso pálido y movió la silla para ponerse de pie. Recorrió su melena con una mano temblorosa. Rebeca, desconoces por completo lo que estás afirmando. Dime, por favor, ¿cuál es la explicación? Es imposible para mí. Salió de la cocina, dejándome solo con la taza de café que se sacudía en mis manos. Después, cuando Omar no estaba, opté por investigar la oficina de Esteban. Siempre había permanecido bajo llave, aunque recordaba haber avistado un conjunto de llaves colgando en la cocina. Con las manos temblando, logré hallar la llave adecuada y desbloqueé la entrada. Había una gran cantidad de libros antiguos y documentos en la oficina. La atmósfera resultaba pesada y el aroma a polvo impregnaba el lugar. Intenté encontrar alguna pista que me permitiera comprender la relación entre Omar y Esteban. Algo que arrojara luz sobre la situación y me facilitara la comprensión de Adrián. Examiné los cajones, las carpetas e incluso debajo de los libros. No hay nada. De pronto, me percaté de un diminuto cuadro que estaba colgado en la pared, ubicado detrás de un estante alto. Se trataba de un paisaje difuminado, casi sin forma concreta. Había algo dentro de mí que me advertía de que no era el lugar adecuado. Me costó trabajo bajarlo. En la pared se encontraba incrustada una caja de seguridad detrás del cuadro. Desconocía la clave, pero tenía presente que Esteban solía ajustar algo en su reloj antes de ingresar a la oficina. Observé el reloj y descubrí un diminuto botón escondido. Al presionarlo, percibí un sonido de clic. Regresé a la caja de seguridad e intenté girar la manivela.
Se ha producido una apertura. En el interior del cofre de seguridad se encontraban diversos sobres con los nombres escritos en ellos. Había un individuo que respondía al nombre de Adrián, con el corazón en un puño. Deslicé el sobre para ver su contenido. Había imágenes en las que Omar y Esteban aparecían juntos, abrazándose y dándose besos. Además, se encontraban cartas románticas redactadas a mano. Experimenté una sensación de girar en círculos en mi entorno. Omar era homosexual y mantenía una conexión amorosa con su padre. ¿Cuál era el significado de esto? ¿Cómo es posible que me hayan mantenido en la oscuridad acerca de la verdad? Además, se encontraba otro sobre que llevaba mi nombre. Al abrirlo, descubrí imágenes mías capturadas sin mi autorización en distintas ocasiones y lugares. Ya sea en el hogar, en el patio e incluso mientras descansaba. Experimenté una sensación de intrusión, de vulnerabilidad extrema. ¿Quién fue el responsable de esta acción? ¿Dónde está Esteban? ¿Estás preguntando por Omar? ¿Los dos? Dentro de la caja de seguridad hallé un diminuto cuaderno con una cubierta de cuero gastada. Abrí el libro y empecé a leer. Se trataba de un tipo de cuaderno personal. La escritura lucía refinada y decorativa. En las páginas iniciales se narraba sobre un romance vedado, sobre una pasión incontrolable. A medida que seguía leyendo, la trama se tornaba más sombría y inquietante. En el periódico se desvelaba una obsesión perturbadora y un plan siniestro. Se referían a mí, a Isabel y a distintas mujeres en sus conversaciones. Se discutía sobre el dominio, la sumisión y la autoridad. Quedé inmovilizado por el temor. Dejé caer mi libreta al suelo y salí rápidamente de la oficina. Requería ventilación. Tenía la urgencia de huir de aquel hogar, de las falsedades y de la demencia que lo rodeaban. Me dirigí al jardín y me senté en el banco de hierro envejecido intentando tranquilizarme. Sin embargo, en mi cabeza se desataba un remolino de ideas confusas y aterrantes. Mientras trataba de calmarme, percibí la presencia de alguien a mis espaldas. Volteé y me encontré con Esteban. Mostraba una expresión gélida y analítica en sus ojos. Con una serenidad perturbadora, mencionó: «Estás al tanto de la realidad, ¿cierto?». No contesté. Me encontraba tan atemorizada que no podía articular palabra. Desde siempre he sabido que tenías una curiosidad excesiva que te causaría problemas. Sigue adelante. No tienes de qué inquietarte. Todo saldrá bien. Pronto llegará el momento en que todo habrá concluido. Se aproximó hacia mí y me ofreció su mano. Acompáñame, Rebeca. Voy a enseñarte algo. A pesar de desconfiar de él, creía que no le quedaba alternativa. Acompañé al individuo hasta el estacionamiento. Había un vehículo desconocido para mí en ese lugar. Un automóvil de color oscuro con las ventanas tintadas. Esteban procedió a abrir la puerta del vehículo y me extendió una invitación para ingresar. Sigue adelante sin temor, solamente iremos a dar un breve recorrido. Aunque vacilé brevemente, decidí finalmente entrar en el vehículo. A pesar de ser consciente de su equivocación, no podía contenerse. Experimentaba la sensación de estar aprisionada en un entramado de falsedades y engaños, viendo como única salida el avanzar sin importar las consecuencias. Una vez que Esteban puso en marcha el automóvil, salimos de la cochera. Manejaba a alta velocidad por la carretera, dejando atrás la casa y todo lo familiar. Desconocía mi destino, pero intuía que no sería un sitio favorable. Dentro de mí, el temor me devoraba. Estaba a punto de encarar la realidad que había permanecido oculta por mucho tiempo. La realidad que podría poner en peligro mi vida,